Muy buenos días, hermanas, hermanos. Vamos a continuar con la exposición del libro de los Hechos, en el texto que se ha leído hoy, que luego repasaremos en Hechos 7, capítulo 7, versículos del 17 al 45. Y hoy veremos la segunda parte de lo que aquí se encuentra, que es el discurso de Esteban ante el Sanedrín. Recordemos que Esteban estaba acusado, lo llevaron al Sanedrín porque estaba acusado de, decían ellos, de hablar contra Moisés y decir también que Jesucristo había dicho que destruiría el templo, cosa que fue realmente falsa. Y este discurso, como ya dijimos, lo veremos en tres partes. Ya vimos la primera parte, que nos habla de que Dios llama, y vimos cómo Dios llamó a Abraham y también como él eligió a José. En la parte que nos toca hoy, la segunda parte, vemos que Dios salva y vemos cómo Dios salvó a su pueblo de la opresión de Egipto. Y luego, la próxima vez, veremos la tercera parte que la titulamos Dios sostiene. Y en todo este amplio espectro de este discurso, quiero que pongamos atención en la obra de Dios y en su soberanía, porque Dios es soberano sobre todas las cosas y aún ante la infidelidad de su pueblo. Él es soberano y va cumpliendo su voluntad y su propósito y sus promesas en cada uno de nosotros, como lo hizo desde la creación del mundo. Este relato de Esteban es en sí mismo una defensa de esta soberanía de Dios y de la total autoridad de Dios. Comienza este relato de Esteban con el llamamiento de Dios a Abraham, haciéndolo heredero de la promesa y para hacer de él un pueblo, con un pacto. Lo hizo con el pacto de la circuncisión. Y Abraham fue el padre de ese nuevo pueblo escogido por Dios. Y luego Esteban nos cuenta cómo fue la elección de José, el cual José, después de pasar por muchas tribulaciones, fue un instrumento útil para el propósito de Dios, un instrumento útil en su plan. Y le dio primeramente José, vemos que en su vida él dio gloria a Dios, a pesar de las tribulaciones. Él dio gloria a Dios en cada situación, en cada tribulación. Y así fue como Dios lo fue usando. Y aún llegó a ser José el que salvó del hambre al pueblo de Dios. Dios eligió a José y Dios usó a José a través de muchas tribulaciones, pero finalmente cumplió el propósito de Dios de salvar del hambre a su pueblo. El texto que tenemos para hoy, Hechos 7, es un texto bastante largo, pero veremos así por arriba algunas notas interesantes que encontramos en él y que quiero que nos queden en la memoria. Sí que está la historia del pueblo de Israel, que ya la sabemos en nuestro contexto evangélico, pero hay algunas cosas que me gustaría hacer hincapié. Porque veremos cómo Dios preparó a Moisés para salvar a su pueblo de la opresión de Egipto. Y lo primero que vemos es que Dios salva a su pueblo. Pero ese pueblo era rebelde. Y sabemos que estando en el desierto, camino a la tierra prometida, en sus corazones ese pueblo fue infiel y en sus corazones volvieron a Egipto. Versículo 39. Y pecaron en el desierto. Pero aún así, Dios no dejó de cumplir su promesa. Y el pecado del pueblo tuvo sus consecuencias, pero Dios nunca los abandonó del todo, no lo hizo. Lo que sí hizo fue mandar la construcción del tabernáculo, ese tabernáculo del testimonio, conforme al modelo celestial que Dios demostró a Moisés. Y el pueblo llevó este tabernáculo hasta la tierra prometida, y allí lo introdujo Josué, hasta que finalmente Dios permitió que Salomón edificara casa para el Señor, el templo.
en el cual Dios estaba representado en el lugar santísimo, donde recibía adoración y donde recibía sacrificios de parte del pueblo. Y de esta manera el pueblo vivía en la presencia de Dios. Vamos a empezar con nuestro texto de hoy y primeramente vemos que Dios es enviado. Vamos a leer, para repasar el texto, los versículos del 17 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Esteban está hablando ahora al Sanedrín y les habla de cuando se acercaba el tiempo de la promesa, porque habían pasado 400 años el pueblo de Israel en Egipto. Dios tuvo a su pueblo durante 400 años en tierra ajena, siendo extranjeros y además esclavizados. Pero aún así, Dios los sostuvo y los multiplicó. Así es como Dios engrandeció a su pueblo, sosteniéndole, dándole crecimiento, porque Él lo prometió. Él prometió que haría de Abraham un pueblo grande.
Y Él es fiel para cumplir estas promesas a su tiempo. Porque, hermanos, Dios es soberano en todo, en el llamamiento, en la elección, en los tiempos y en el sostén de los suyos. Y fijaos, de los 70 y pocos que entraron en Egipto, formó una gran nación. Una gran nación que llegó a atemorizar de tal manera al rey de los egipcios que, además de maltratarlos, expuso a sus recién nacidos a la muerte para frenar su crecimiento. Pero el tiempo llegó y Dios preparó a Moisés para sacarlos de allí. Y fijaos que lo preparó Moisés 40 años en el palacio y 40 años en Madián. 40 años como príncipe y 40 años como pastor de ovejas. Así lo preparó Dios para enviarlo a sacar a su pueblo de Egipto. Un pueblo que era oprimido cada vez más para que no creciera, pero que Dios bendecía y seguía aumentando. Vemos que Faraón, como instrumento de Satanás, quiso acabar con el pueblo, pero había una promesa de Dios para ese pueblo y no hay nada que pueda impedir que se cumplan las promesas de Dios. Y a su tiempo Dios preparó a Moisés y no solo le libró de la muerte, además hizo que fuera instruido y que adquiriera sabiduría en el palacio. Pero también Dios lo hizo estar 40 años en Madián, hasta que por fin lo llamó y lo envió a liberar a su pueblo. Un pueblo que le había rechazado y que ahora sería liberado con señales y prodigios. Este Moisés es el que profetizó la venida del Mesías libertador, del versículo 37, cuando dijo: «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a Él oiréis». Esto es lo que dijo Moisés en Deuteronomio 18:15. Moisés anticipó el plan de Dios. De tal manera, hermanos, que todo lo que estaba sucediendo en la liberación del pueblo y todo lo que hizo Moisés era una sombra de lo que estaba por venir. Seguimos adelante. Nuestro segundo punto, vemos el pecado en el desierto. Versículos 38 al 43. El pueblo se impacientó y pecó en el desierto. Dice así este pasaje: «Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido». Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Quiero que nos fijemos en este versículo 38 que nos habla de las palabras de vida que Dios le entregó a Moisés y que recibió Moisés para transmitirlas al pueblo. Moisés llevó al pueblo esas palabras de vida que Dios le dio a él. De sí mismo Dios nos da esas palabras de vida. Y podemos decir todavía más que no solamente son palabras de vida, que son palabras necesarias para la vida. ¿Recordáis ese versículo que dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios? Está en Deuteronomio 8, del 1 al 3, y también Jesús nos lo recuerda en Mateo 4, 4. Palabras de vida que son necesarias, son necesarias.
¿Y qué pasó? Pues que el pueblo de Dios no quiso obedecer al mensaje que traía Moisés, a las palabras que les trajo de parte de Dios. Dice que la palabra aquí que las desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. O sea que, fijaos bien, de lo que estaba el Sanedrín acusando a Esteban de hablar contra Moisés, esto es lo que hicieron sus antepasados. Ellos rechazaron a Moisés y por lo tanto a Dios y a su mensaje. Esteban les aclara que fueron sus antepasados los que rechazaron a Dios, fueron los que pecaron en el desierto, los que desobedeciendo a Dios se hicieron sus propios dioses, se hicieron sus propios dioses y además dice que les ofrecieron sacrificios y se alegraron de ello. Eso, hermanos, fue un acto grave de rebeldía por parte del pueblo. Así, pues, Esteban les pone en orden, recordándoles las palabras del profeta Amós. Amós en capítulo 5, versículos 26 y 27 les dice: antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Esa fue la sentencia de Dios por su pecado en el desierto. Un pecado que, como vemos, tuvo consecuencias más allá de esa generación. Y es que, hermanos, esa manera de actuar del pueblo de Israel parece ser un tópico que se repite vez tras vez. Porque cuando las cosas no ocurren como querían ellos, pronto se olvidan de Dios y buscan otros dioses. Y me pregunto yo, ¿no es esto lo que ocurre en todas partes? Las cosas tal vez nunca son como nosotros quisiéramos o como nos parece a nosotros que deberían de ser, ¿cierto? Pero no por ello debemos apartarnos del Dios verdadero. Entonces, pues, no seamos como este pueblo infiel, seamos fieles a aquel que nos llamó. Recordemos las palabras de Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no sean las cosas que nosotros queremos, pero son las que Dios nos ha llamado. Ejemplos así tenemos en las Escrituras, ¿verdad? Muchos ejemplos tenemos en las Escrituras. Muchos ejemplos en que vemos las ocasiones en que Dios bendijo a los suyos, aún en medio de las tribulaciones. Aún a través de las tribulaciones, Dios nos va a seguir bendiciendo. ¿Os ha pasado a alguno de vosotros? A mí sí. Y creo que a muchos nos ha pasado, que aún en medio de las tribulaciones, Dios nos ha bendecido. Vamos a nuestro tercer punto, el tabernáculo. Dios se acerca y se hace presente. Versículos 44 y 45 de nuestro texto para hoy. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios a Moisés, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. El tabernáculo del testimonio, hermanos, estaba formado por una serie de elementos que testificaban sobre las virtudes de Dios. Allí estaba también el arca con las tablas de la ley, las cuales eran el testimonio que Dios dejó al pueblo. Por eso también esa arca es llamada el arca del testimonio. Y ese testimonio, hermanos, no es nada más ni nada menos que es lo que Dios nos ha revelado de sí mismo. Ese es el testimonio. El testimonio de quién es Él, cuál es su relación con nosotros,
desde el principio hasta el fin. Dios se da a conocer. Dios se da a conocer porque nos da su testimonio. Realmente, hermanos, el tabernáculo y todo lo que acompañaba fueron un tipo de toda la obra que se iba a cumplir en Jesús, el Cristo, quien asimismo, siendo Dios, hizo su tabernáculo entre nosotros, hizo su tienda de campaña entre nosotros, superando ese tabernáculo en el desierto, el cual era figura y sombra de las cosas celestiales, como lo dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Lo que era entonces era figura y sombra de las cosas celestiales. Y Dios le mostró a Moisés la realidad celestial y cómo debía de ser el tabernáculo en el cual guardaran su testimonio y que sería la morada de Dios entre su pueblo. Y por eso Dios le mostró exactamente cómo debía de ser el tabernáculo en el cual Dios los acompañó y los entró en la tierra prometida. Dios mismo tuvo que entrarlos en la tierra prometida como a la fuerza por su constante inclinación al pecado. Y por cierto, hermanos, esto es lo que caracteriza la realidad humana, esa inclinación al pecado y a querer ser como Dios. Hay esa tendencia a hacernos nuestros propios dioses, como hizo el pueblo en el desierto, hasta que les vino la corrección de Dios y dejó Dios toda una generación enterrada en el desierto. Por eso les mandó a construir el tabernáculo, para estar con ellos y que ellos sintieran que estaban en todo momento en la presencia de Dios. Y ahora nosotros tenemos un mayor profeta que Moisés. Tenemos a Jesús resucitado, que sabemos que está en el cielo intercediendo por nosotros, pero que también tenemos el sostén del Espíritu Santo, mientras nos dirigimos en este camino hacia encontrarnos con el Señor. Como conclusión, hermanos, vemos que en el relato de Esteban tenemos una clara definición de la soberanía de Dios y también una defensa de la fidelidad de Dios ante la constante infidelidad del pueblo. Lo que vemos muy claramente es que a Esteban lo acusan de lo que sus antepasados hicieron. Pero fijaos, hermanos, que aun cuando el pueblo se rebelaba, aún así Dios no los abandonó y mostró su soberanía cumpliendo su promesa y su propósito de salvarlos. De tal manera que incluso Dios mismo se encarnó para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nosotros y por ellos. Y aún más, el Señor también nos ha dado su Espíritu Santo que nos sella como propiedad suya. De tal manera que el templo, ese majestuoso templo de Jerusalén, ya no ha sido más necesario. Ellos acusaron a Esteban de hablar contra Moisés y de que Jesús dijo que destruiría el templo, y nada más lejos de la realidad. Jesús cumplió la ley a la perfección y se ofreció a sí mismo como el único y suficiente sacrificio para el perdón de pecados y vida eterna. Único y suficiente. Por eso decimos que solo Dios salva. Solo en Jesús hay salvación. Él nos llama, Él nos salva, Él nos sostiene hasta que estemos en su presencia. En 1 Corintios 3, 16, 17 nos dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no hay más templo de Jerusalén. Nos ha hecho el templo a nosotros. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Esta es nuestra realidad ahora, hermanos. Por eso debemos siempre ponernos en manos del Señor. Él nos sostendrá. Y seamos cuidadosos recordando todas estas cosas, aún en los momentos difíciles, aún en la tribulación. Recordando también lo que Pablo dijo a los romanos y que nuestra hermana Isabel nos compartía esta mañana en WhatsApp. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la conocemos a través de su testimonio, lo que Dios nos ha dejado revelado, su palabra. Y conocemos su voluntad a través de ella. Y nuestro objetivo, nuestro camino es ser cada vez más como Jesús. Y aquí lo tenemos, en su palabra. Oremos al Señor.